Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y todas. Y vamos a continuar con nuestra clase para conocer cómo podemos tener una función inversa gráficamente. O sea, cómo la podemos identificar cuando una función tiene una inversa solo utilizando su gráfica. Voy a hacer primero una regla que tienen que recordar, les voy a escribir. Para que una función tenga inversa, tiene que tener su dominio un único valor en su rango. ¿Qué quiero decir? Ahorita van a ver. O sea, la función tiene que ser 1 a 1. ¿Qué quiero decir que sea 1 a 1? Que cada número de su dominio tiene asociado un único número del rango. Ok. Para empezar, una función inversa solo va a ser posible si la función es 1 a 1. Y para que sea 1 a 1 una función inversa, una función que diga, quiero decir que su dominio solo tiene un único número de su rango. Si se acuerdan lo que hemos visto de funciones, hay funciones, como el caso de las cuadráticas, que su dominio tiene dos números del rango, o más bien dicho, en su rango tiene dos números del dominio. Eso ya no es una función 1 a 1, sino que tienen que ser exactamente uno solo el que le toque al otro para que pueda existir una inversa. O sea, algo, digámoslo, una función así, x más 2, si les parece, que es algo así más o menos. Esta es una función 1 a 1. Porque a esta, si yo le empiezo a trazar unas rectas horizontales, que es lo que vamos a hacer, solo corto un único valor de y. O sea, la gráfica, cuando estás todo con un único valor de y todo con un único valor de la gráfica. Entonces la función es 1 a 1 y esta gráfica tiene inversa. En cambio, si no fuera así, en realidad no tendríamos una inversa porque no viene siendo un 1 a 1. A esto se le llama un criterio de la recta horizontal. Si yo trazo una recta horizontal y solo toco un punto de la función, entonces esa función es 1 a 1 y es posible que tenga una inversa. Hay un detalle, por ejemplo, con las cuadráticas. Las cuadráticas no son funciones 1 a 1, pero sí tienen inversa. ¿Cuál es la inversa? Solo la mitad de ellas puede darse una inversa. Ya sea que agarremos, por ejemplo, el eje o el lado de la cuadrática que quede hacia la zona positiva, les va a dar una inversa. ¿Cuál será? Pues la raíz. Si yo tomo nada más la mitad de la cuadrática, hago el criterio de la recta horizontal, la voy a tocar un solo valor y yo voy a poder trabajarlo entonces como una gráfica o una función 1 a 1 y eso me va a dar
una inversa posiblemente, o más bien una inversa que existe. Las cúbicas, por ejemplo, son funciones 1 a 1, porque nada más voy a tener, son muy parecidas a las rectas, sobre todo porque el exponente mayor de ellos es un impar. Así que fíjense en esto, cuando hablamos de funciones que tienen exponentes pares, tenemos que usar la mitad de la función para crear una función 1 a 1 y poder tener una inversa. Cuando hablamos de funciones que tienen exponentes impares, ellas siempre van a ser 1 a 1 y puedan tener una inversa que existe como ellas. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Matemáticamente, yo si tengo una función y, digámoslo así, igual a x cúbica más 5, y yo quiero encontrar su inversa, yo tengo que despejar x. Y eso como x cúbica es igual a y menos 5, saco la raíz cúbica, y si esta era f de x, esta es f a la menos 1 o función inversa de x, es la inversa. Es como lo vamos a hacer matemáticamente. Entonces, ¿cómo encuentro la función inversa de una ecuación? Despejo la variable que normalmente tengo como independiente. En este caso, lo normal que vamos a estar despejando es x. Y ya al final, si queremos, cambiamos x y la reescribimos de la siguiente manera. La función inversa va a ser igual a x menos 5. Entonces, estas dos son esta es la inversa de ella. Y mientras que el dominio era x y el rango era los valores resultados de y, ahora se invierten. El rango de la función inversa es el dominio de la función original y el dominio de la función original de la función inversa es el rango de la función original. Se invierten totalmente esos papeles. Entonces ya tenemos formas de calcular o encontrar una función inversa y de saber si la gráfica tiene una función inversa. ¿Cómo? Ya dijimos, criterio de la línea horizontal. Trazo una línea horizontal y solo tengo que tocar un punto de la gráfica con el eje Y. Si toco dos puntos, la función no tiene inversa. Si toco un solo punto, la función tiene inversa. Matemáticamente, despejo la variable independiente. Normalmente vamos a despejar x. Y ya tenemos la función inversa de nuestra función. Si se fijan, esto es totalmente lo contrario a lo que estábamos hablando en el video anterior sobre una gráfica cuando era par o simétrica y era impar, no era simétrica. Para que fuera par la gráfica, me tenía que tocar, o que fuera simétrica, me tenía que tocar dos puntos de la gráfica. En cambio, para que tenga inversa, me tiene que tocar uno solo. Si me toca dos, entonces la función no tiene inversa. ¿Ok? Y mientras que fuera un impar o asimétrica, tenía que tocar un solo punto. Aquí, para que no exista, tengo que tocar los dos. Si toco uno, pues tiene una inversa. Por último, pues ya nos queda nada más trabajar para tener lo de esta semana con cómo vamos a modelar una función. ¿Qué quiere decir modelar una función? Pues hablamos de cómo vamos a escribir una función desde un enunciado. O sea, yo voy a tener un enunciado de un problema y cómo lo voy a pasar
totalmente a una forma analítica, a una ecuación. Para esto hay que recordar algunos puntos o algunos criterios muy específicos. Sobre todo, cuando hablamos de directamente proporcional. E indirectamente proporcional. Ok, ¿qué es lo que me refiero con que sea directamente proporcional? Me refiero que a la variable que es independiente está multiplicada por una constante, mientras que la variable en la indirectamente proporcional, la variable independiente está dividida entre una constante. O sea, si yo digo que mi función es directamente proporcional, yo voy a decir entonces que y, mi variable dependiente, es igual a una constante que multiplica a mi variable independiente. En cambio, cuando es totalmente indirectamente proporcional, la tengo de esta manera. K igual a constante. O sea, cualquier número que yo le ponga. Si en algún problema yo leo y me dicen, es que el salario de estos trabajadores es directamente proporcional al número de días que trabajan. Entonces yo ya sé que un salario es una constante que me están dando, salario por día que le están recibiendo ellos, que normalmente el problema me lo va a dar, y la parte es de los días de trabajo es la variable. ¿Cuántos días les voy a poner yo como X? Y me va a dar el resultado de Y. Y si me dijeran que es indirectamente proporcional, pues yo tendría que dividir. Ya una vez que divido esto, pues ya tengo generado ahora cuánto le voy a, digamos, a descontar, cuánto voy a aumentar y nada más. Los demás puntos de los problemas pues es sencillo, porque normalmente hablamos de sumarle o de restarle. Normalmente muchos problemas no son muy complicados de armar. Es cuestión de seguir un poco de lógica. O sea, si me están diciendo gana tanto, su salario es directamente proporcional a esto, más el tiempo extra que es tanto. O sea, una bonificación. Y se me da la bonificación, entonces yo escribo el salario, el mínimo por día, los días, más la bonificación, que sería. Y ya tengo una ecuación de una función. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos de esto para que se quede un poco más claro y podamos avanzar ya a la siguiente semana. Voy a postar el video, voy a escribir el problema y ahorita lo vamos, para no perder tanto tiempo y sea un poco más rápido el video. Entonces ahorita vuelvo en un momento. Bueno, aquí ya tenemos el problema que viene en el libro de ejercicios, que habla sobre el peso del cerebro de una persona de 150 libras. Dice que aproximadamente pesa 4 libras. Y nos dicen que la relación entre el peso del cerebro y el peso de la persona está relacionada de una forma directamente proporcional. Siempre hay que tener cuidado cuando realizamos estos ejercicios, hay que leerlo con mucho cuidado para reconocer todos los puntos que nos están diciendo. Nosotros hay que eliminar, digamos de cierta manera, información basura.
lo que tenemos que hacer siempre es subrayar las palabras e información clave. Es proporcional, o sea, es directamente proporcional. 150 libras pesa la persona. Y el cerebro pesa un aproximado de 4 libras. Todo lo demás técnicamente es información que no ocupamos. Entonces yo voy a decir que el peso del cerebro de cualquier persona es una f de x, una función de x. Lo voy a marcar en negro para llevarlo. Que está multiplicado por una constante por una x. ¿Este x qué es? Peso de la persona. Podemos encontrar esta constante de dos maneras. Una, yo ya sé, según el problema, cuánto pesa el cerebro. 4 libras. Así que lo puedo poner como 4 libras. Con un 4 nada más. Cuando pone libras. La constante. Y yo ya tengo cuánto pesa la persona. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es despejar la constante para encontrar esa constante de proporcionalidad, que va a ser K 4 entre 150. Y esto me va a hacer lo siguiente. Me va a dar un valor, ambas tienen mitades. 2 entre 75. Y yo ya puedo usar este valor como mi constante de proporcionalidad. Entonces, yo escribo que mi función de x va a ser igual a 2 entre 75 por x. Y esto ya es mi función de mi enunciado. Si me hubieran dicho que es inversamente proporcional, yo hubiera tenido que hacer unas divisiones, que es el de indirectamente proporcional, pues es el inverso, y me hubiera quedado de otra manera. Así yo voy a, no importa qué peso le ponga yo aquí, puedo ponerle 250 libras, mi peso aproximadamente, que va y me va a decir aproximadamente el peso de mi cerebro. Vamos a hacer ese ejemplo. Si x son 250 libras, okay, yo lo voy a sustituir en ese valor. 2 por 250 entre 75, que son un aproximado de 500 entre 75. Déjenme voy por una calculadora con mi celular. Dos entre 75 por 500 y les da que aproximadamente son 13.33 libras, que sería el peso de el cerebro de una persona de 250 libras. ¿Ok? Eso es como lo podemos resolver todo el arreglo. Hay que leer con cuidado, hay que fijarnos qué es lo que nos dicen y hay que ver
y filtrar la información basura. No, tengo un error. Aquí, es 6.66. Saqué mal la cuenta ahorita. Disculpen ahí. Es 6.66. ¿Sí? Y tienen que poner un poquito de atención en eso, los números que estamos escribiendo, porque si no, se nos va como esta se me fue a mí. Entonces ya sabemos más o menos cómo escribir esto. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando hablamos de que nos dicen que es inversamente proporcional, o sea que estamos dividiendo el peso, la constante va a dividir a mi función. Entonces pausa el video, vuelve en un momento. Ok, ya estamos listos con el nuevo ejercicio. Solo quiero hacer una corrección. Cuando hablamos de inversamente proporcional, yo se los dije mal. Y es igual a K sobre X. No como se los había puesto anteriormente, que era Y igual a X entre K. Eso está mal. Esto es este que le estoy poniendo aquí. Y es igual a K sobre X. Para que lo apunten. Esta es la correcta. Miren, el problema es el que viene en su libro de ejercicios, donde dice que la iluminación de una fuente de luz específicamente es inversamente proporcional o indirectamente proporcional, como les dije yo, al cuadrado de la distancia de ella. Expresar el número de luces, Lx, de la iluminación como una función de un número de metros a distancia de la fuente de luz. Si la iluminación es 225 lux a una distancia de 5 metros. Ok. Primero, yo tengo que encontrar la K, mi constante de proporcionalidad. ¿Cuál es lo importante aquí? Vamos a subrayar la información específica, o sea, la información que nos va a servir, y voy a borrar todo lo demás. Solo voy a parar un momento para que pausen y puedan copiar. Ok, ya continúo. La información importante aquí en este problema es inversamente proporcional. ¿Y a qué? Al cuadrado de la distancia. Esa es una de mis informaciones importantes. Quito todo esto de lo demás. Ok, lo otro que me dicen, ¿cómo quiere que lo exprese? Función del número de metros a la fuente, a la distancia de la fuente. Entonces, esta parte tampoco me sirve. Y lo último es esta y esta. Los 5 metros. No ocupo de distancia, solo 5 metros. Entonces, esta parte tampoco me va a servir. Esto que estamos viendo es la información necesaria para crear nuestro problema. ¿Cómo? Yo sé que f de x es igual a mi constante de proporcionalidad entre ¿qué? Entre la distancia al cuadrado de la distancia. X es la distancia y está elevada al cuadrado.
¿Por qué digo que es f de x? Porque me están diciendo que la función es el número de metros a la distancia de la fuente. Entonces que la iluminación total, que es f de x, depende de qué tan lejos esté de la fuente. Por ejemplo, las lámparas que tengo yo puestas ahorita aquí tienen una proporcionalidad. ¿Ok? Yo sé, voy a buscar K. Voy a parar un momento antes de ir buscando acá porque ocupo borrar. Pero la hayan pausado para copiar. Vamos a continuar. Lo siguiente. Yo ya tengo mi función base. Mi función base es la función que escribo de esta manera sin definir cuál es mi constante de proporcionalidad. Okay. Yo ya sé cuánto vale una f de x. F a 5 metros es igual a 225 luxes. Ok, yo voy a borrar ya lo demás. ¿Cómo voy a encontrar mi constante de proporcionalidad? Pues yo voy a sustituir estos valores aquí, donde voy a decir que f de x es igual a 225, esto es igual a k entre 5 al cuadrado. Sabemos que 5 por 5 es 25. Entonces va a tener 225 es igual a k entre 25. Así que k va a ser igual a 25 por 225. Y esto va a darme como resultado, con mi calculadora, 5,625. ¿Qué unidades? Lx sobre m. La L, para que no se me confunda mucho, se lo voy a empezar a hacer así. Entonces, ¿cómo queda ya mi función final? Va a quedar de la siguiente manera. F de x es igual a 5,625, son metros cuadrados, disculpen, Lx sobre metro cuadrado entre x cuadrada. Y esta es mi función final. Entonces yo puedo poner cualquier distancia que yo quiera ahí y me va a dar la intensidad de la luz. Vamos a hacer un ejemplo. Pero ocupo borrar esto, así que voy a parar un momento para que puedan copiarlo. Pero no pausar ni pudieran copiarlo. Voy a borrarlo. Voy a recibir mi función final aquí, más al centro. Y vamos a decir que x es igual a 13.25 metros.
Ok. Y yo quiero saber la intensidad de la luz a esa distancia. Pues ya nada más me queda poner que F de 13.25 metros es igual a 5.625 Lx sobre m cuadrado entre 13.25 metros al cuadrado. Yo voy a tener lo siguiente: 13.25 por 13.25 nos va a dar como 175.56. Metro cuadrado entre metro cuadrado se va a ir, nos va a quedar nada más Lx. Y entonces 5625 entre eso nos va a dar como, a ver si lo sé bien, 5625 entre 175.5625, 32.04 Lx. Así que mi intensidad luminosa a 13.25 metros es igual a 32.04 Lx. Y con eso terminamos esta semana. Así que ya los vería el día de dudas. Espero se encuentren muy bien y disfruten el resto del día.